Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, como le anunciamos al comienzo del programa, está con nosotros Florian Huber, representante de la Fundación Heinrich Böll aquí en México y el Caribe, tengo entendido, ¿no? Y la Fundación Heinrich Böll es una de las fundaciones políticas alemanas vinculadas estrechamente al Partido de los Verdes de Alemania, pero independiente de este. Y está aquí en Guadalajara porque mañana se inaugura la muestra Huellas de la Memoria. Esta colección es del artista Alfredo López Casanova y que pues ha sido un trabajo de seguimiento, de acompañamiento a familiares, a madres, padres de desaparecidos, esposas, hijos, hijas, desde hace varios años, un trabajo muy importante para recordar este tema de memoria. De esto vamos a hablar, pero la Fundación Heinrich Böll también se dedica a presentar estudios e investigaciones sobre diversos asuntos y recientemente ha publicado trabajos muy importantes sobre poderes fácticos en América Latina, redes de macrocriminalidad, y esto es muy importante para tratar de entender el contexto de guerra informal, violencia organizada y las distintas vertientes como desapariciones y fosas clandestinas que tenemos en México. Así que de estos temas hablaremos. Muchas gracias, Florian Huber, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, antes solo un poco que nos hables más de la Fundación Heinrich Böll. Leí esta información básica que está en la página de la Fundación de quiénes somos, y como tú sabrás, aquí el Partido Verde es otra cosa para nosotros. Por eso me gustaría que más bien ampliaras qué es la Fundación Heinrich Böll ligada al Partido Verde, porque aquí en México el Partido Verde lo vinculamos directamente a negocios, a políticos corruptos, pero entiendo que no es el caso en Alemania. Sí, muchas gracias. Pues la Fundación Heinrich Böll es una de las fundaciones políticas alemanas. Somos, en primer lugar, centros de pensamiento político, ideológicamente cercanos, en nuestro caso, al Partido Verde alemán. El Partido Verde alemán pues, surgió prácticamente como una confluencia entre el movimiento antinuclear, ambiental, feminista, ambientalista, pacifista en los años 70-80. Y dirigentes estudiantiles, ¿no? Del movimiento del 68, ¿no? De los años 60, 70. Y como dije, somos un centro de pensamiento político. Somos también, pues formamos parte un poco de la familia o de la red de movimientos como verdes. Y también pues tenemos oficinas en el extranjero, en el caso de nosotros en 35 países, y trabajamos sobre todo con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de derechos humanos, de medio ambiente, con la ciudadanía pues políticamente activa, y tenemos proyectos de cooperación. Yo siempre digo, somos de cierta forma las embajadas, las fundaciones políticas alemanas, somos las embajadas de expresiones o corrientes políticas existentes en Alemania. Sí. Y buscamos, a diferencia de pronto de los partidos que quieren ganar el poder o los votos, queremos ganar un poco la mente de la gente, o sea, para que la gente que se interesa por los temas sociopolíticos tengan acceso a información a través de conferencias, seminarios, publicaciones, intercambios, debates, y promover de esa forma la participación ciudadana activa. En este momento el Partido Verde está en coalición con el gobierno o es oposición, y no sé, en posturas políticas, digamos, que en este momento son claves, como la postura frente al genocidio de Israel en Gaza. ¿Qué posición tiene? Bueno, el Partido Verde actualmente, digamos, no está en el gobierno. Es que hubo elecciones anticipadas a principios de este año y la mayoría quedó entre el Partido Conservador y el Partido Socialdemócrata. Y yo creo el reto de pronto para el Partido Verde alemán en este momento es estar por un lado siendo parte de la oposición, pero por otro lado también ha habido, digamos, el fortalecimiento, digamos, del partido de la derecha. Entonces los verdes están un poco en esa situación de pensar en cómo hacer una oposición constructiva, en el sentido de, obviamente, tener una postura crítica al gobierno, pero también mirar cómo asumir una cierta responsabilidad política en los temas. Y yo creo que ese es el gran reto para el partido también en los diferentes ámbitos de la política nacional o de la política internacional. En términos de Palestina, de Gaza, ¿la postura es de crítica al genocidio? Yo creo que, digamos, es la crítica, digamos, yo creo a las medidas del gobierno de Israel, pero por otro lado también en Alemania, pues la crítica al ¿cómo se llama?
o sea, digamos, el discurso de odio contra los judíos. Entonces yo creo es como justamente como el camino delgado entre una solidaridad frente a un pueblo y una crítica frente a un gobierno. Pero esa es una discusión, yo creo, compleja, difícil desde hace 2 años en Alemania, justamente por la historia de Alemania, que es creo distinto de pronto por eso también frente a otros países. Pero sí, es uno de los grandes debates en Alemania desde hace 2 años. Florian, aprovechando el contacto también preguntar, hay 2 debates también que creo que quería saber la posición de los verdes. Comentabas que nació como un movimiento pacifista también, y en este contexto Alemania está en un proceso como de reorganizar o de fortalecer sus fuerzas armadas en el contexto de la guerra de Ucrania, con un mayor gasto de presupuesto militar también. Preguntar tu opinión. Y el tema de la energía nuclear, porque también durante los 70s, 80s hubo campañas para limitar el uso de la energía nuclear civil, digamos, por las razones de contaminación ambientales, y en los últimos años parece que más bien vamos en sentido contrario con la reactivación de proyectos de energía nuclear en diferentes lugares de Europa, ¿no? Sí, de pronto empiezo con el segundo punto sobre la energía nuclear. El partido alemán sigue siendo crítico a la energía nuclear, sobre todo yo creo por 2 consideraciones. Se considera como una energía pues muy costosa y digamos una forma de energía que luego crea muchos problemas ambientales al momento de pensar en dónde dejar la basura nuclear. Por eso yo creo la postura es promover como la promoción de las energías renovables, pero obviamente también yo creo en un contexto complejo, porque los precios o el costo de energía en los últimos años ha subido mucho, entonces hay grandes debates entonces cómo crear modelos donde la energía no sea tan costoso. Ahora bien, lo que también es interesante es justamente ha sido bajo el gobierno conservador, donde también se decidió la salida de la energía nuclear en Alemania hace varios años. Entonces surgió nuevamente un poco el debate sobre el papel de la energía nuclear, pero el Partido Verde sigue considerando que es mejor invertir por promover las energías renovables que apostar por la energía nuclear. También siendo hay un tema complejo en Europa, porque hay otros países como Francia que sí tienen, yo creo, una fuerte producción de la energía por la energía nuclear. Entonces son los grandes debates, yo creo, en Europa, mirando cómo resolverlo, que no es fácil. Florian, vamos ahora sí, coméntanos de esta exposición Huellas de la Memoria, que mañana se inaugura en la fábrica Espacios para la Creación Artística y que la Fundación Heinrich Böll ha alentado, ha patrocinado desde ese tiempo. Sí, muchas gracias. Pues mañana vamos a acompañar la apertura de la exposición Huellas de la Memoria, una exposición artística impulsada también por un colectivo de artistas que se llama Huellas de la Memoria, pues liderado por Alfredo López con sus colaboradores. Y es interesante de pronto primero decir, pues consiste en la exposición de zapatos con grabados en las suelas, con los nombres de víctimas de la desaparición forzada, con personas desaparecidas, donde sus familiares dejan un mensaje. No es una exposición nueva. De hecho, yo recuerdo incluso en 2017 hubo una exposición de Huellas de la Memoria en Berlín. Desde ese tiempo, 10 años atrás, también la Fundación conoce el trabajo de Alfredo y ha intentado dar visibilidad al trabajo. Pero yo creo que es impactante también ver cómo esa exposición, que ya hace 10 años tenía una gran relevancia, sigue teniendo una gran relevancia, y cómo de cierta forma se han sumado más zapatos de familiares que graban en los zapatos los nombres de las personas desaparecidas y los mensajes. Y yo creo que es muy llamativo por 2 motivos. Como lo dice, Huellas de la Memoria, o sea, la desaparición forzada deja una huella en las personas, una huella que creo no desaparece, yo creo nunca va a desaparecer en la vida de las personas, tanto en las personas que siguen buscando, pero también las personas que de pronto encontraron los familiares, pero ven como otras personas siguen en la misma situación. Y en segundo lugar, me parece muy impresionante porque como los mensajes están en la suela de los zapatos, significa que las personas prácticamente recorren un camino
que a veces parece interminable, porque la búsqueda por los familiares es casi una cosa interminable. Yo personalmente a veces me recuerdo del libro de Kafka, El Castillo, que también cuenta la historia como una persona intenta llegar a un castillo, pero no encuentra el camino. Todo el tiempo está alrededor del castillo, pero no avanza. Y yo creo, de pronto aquí en México, con las marchas de los colectivos, es algo muy llamativo dejar los mensajes grabados en los suelos de los zapatos. Yo creo también la exposición es muy buena porque además de los zapatos también contiene como una explicación sobre el fenómeno de la desaparición forzada desde los años 60. O sea, se agregaron nuevos elementos a la exposición que no existían antes y hay una línea de tiempo donde se explican. O sea, se explica, digamos, el desarrollo del fenómeno de la desaparición forzada, empezando con los casos en los años 60, llegando hasta los casos de hoy en día. Y como hay una línea de continuidad, las desapariciones forzadas cometidas por motivos políticos como violencias estatales y de represión se trasladaron y se expandieron, ¿no? al crimen organizado, a la macrocriminalidad. Sí, exactamente, o sea, hay nuevas formas de expresión de la desaparición forzada y yo creo que la exposición intenta un poco explicar este fenómeno y hacerlo pues muy tangible. O sea, yo creo vale la pena ir a la exposición. La exposición va a durar más o menos 3 semanas acá en Guadalajara. Estuvo ahora casi 3 meses en Ciudad de México, sí, en el Museo Palacio de Minería. Y dicen que también ha sido una, digamos, de las exposiciones en el Palacio de Minería más concurridos. Yo creo durante los últimos 3 meses llegaron como más de 8.000, 9.000 personas viendo la exposición. Entonces también pues invitamos a todas las personas interesadas de acompañarnos mañana en la inauguración o venir en las próximas 3 semanas. 3 semanas y caminar un poco por las instalaciones, leer los mensajes y conocer más de este fenómeno. La fábrica Espacios para la Creación Artística se encuentra en la calle Encarnación Rosa, 633 en la Colonia El Retiro, es decir, digamos, geográficamente nos podemos situar del Parque Morelos hacia el oriente de la ciudad aproximadamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la conversación con Florian Huber sobre otros temas que ha trabajado la Fundación Heinrich Böll. Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos conversando con Florian Huber, representante de la Fundación Heinrich Böll. Bueno, ya nos comentó de esta exposición del colectivo Huellas de la Memoria que encabeza el artista Alfredo López Casanova, que se inaugura mañana, pero el trabajo de la Fundación Heinrich Böll en los últimos años ha hecho acercamientos muy importantes para tratar de entender los fenómenos de la violencia en América Latina. Y hay un libro que se llama Poderes Fácticos, Captura del Estado, Redes Criminales y Violencia en América Latina, que tiene trabajos desde Chile, desde Colombia, en Brasil, en Río de Janeiro, en México, aquí en el estado de Coahuila y otros acercamientos que de alguna manera me parece que es una muy buena introducción, pero hay libros, Redes de Macrocriminalidad, Desaparición de Personas y Construcción de Paz, esto en el estado de México y otro semejante para el estado de Veracruz. ¿Qué nos podrías decir, Florian, acerca de estos poderes fácticos y estas redes de macrocriminalidad que parecen explicar un poco lo que estamos viviendo en América Latina? No sé en qué se parezcan estos conceptos al de necropolítica de Achille Mbembe para el fenómeno que describió en África. Sí, muchas gracias. Pues como yo había comentado antes, como somos en primer lugar un centro de pensamiento político y entonces hace unos 8 o 9 años pues nos planteamos un poco la pregunta de cuál es el estado de la democracia en diferentes partes del mundo y en particular en América Latina, porque era interesante ver que América Latina
Por un lado, es el continente más violento, es el continente como más desigual, no es el continente, digamos, más pobre, pero sí más violento, más desigual, pero al mismo tiempo, pues parece que en el marco de los procesos de justicia transicional, de los cambios de las guerras civiles a la paz o de las dictaduras militares a la democracia, parece un continente que ha avanzado, digamos, en la gobernanza democrática. Entonces nos planteamos un poco la pregunta, ¿por qué a pesar de estos aparentes avances sigue siendo un continente muy violento, muy desigual? Y eso nos llevó un poco a la pregunta de decir, ¿quién realmente gobierna en los países, en las democracias? Porque existe de pronto una democracia formal o ideal como nos imaginamos el modelo, pues que todo el poder surge del pueblo, de la ciudadanía, pero luego hay otros actores que sí pueden ejercer un poder. Y como tenemos oficinas en diferentes países del continente, pues en México, en Colombia, en Centroamérica, en Chile, en Brasil, pues miramos un poco en los países qué poderes fácticos existen y cómo operan. Y ahí pues analizamos, por ejemplo, el papel de los grupos armados en Colombia, el papel de las milicias en Brasil que tienen relaciones con la política, digamos el papel de poderes en Centroamérica y también en México. Y ahí surgió pues el primer intento de conceptualizar un poco la noción de los poderes fácticos y cómo gobiernan. Yo creo ¿Cómo los definirías? ¿Quiénes son los poderes fácticos? Bueno, yo creo que los poderes fácticos en principio son actores que ejercen un poder en los países que van más allá, digamos, de los poderes tradicionales, que el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, pero sí tienen vínculos con los poderes o generan una forma de gobernanza paralela. Y creo el reto fue realmente decir, cada país yo creo tiene sus complejidades y particularidades. Y podrían ser estos poderes fácticos económicos y empresas, ya sean nacionales o extranjeras, los grandes ricos, la misma iglesia probablemente, poderes transnacionales como el de Estados Unidos, pero también, y eso es lo que nos interesa para explicar fenómenos de violencia, ya de manera, digamos, palpable en México, los cárteles o organizaciones criminales, ¿es así? Sí, yo creo un poco en el caso de México intentamos a concentrarnos en los cárteles, en los grupos criminales, pero intentamos a conceptualizar esa noción y para eso trabajamos con pues 3 estudios de caso. Empezamos con un primer estudio más conceptual sobre qué significa macrocriminalidad y qué significan poderes fácticos. Pero luego pues seleccionamos 3 regiones, hicimos un primer estudio sobre Coahuila, un segundo estudio sobre Veracruz y un tercer estudio el año pasado sobre el Estado de México. Trabajamos con un investigador de la UNAM, con Luis Daniel Vázquez, que nos acompañó, que yo pues tenía mucha experiencia y él además se alió con investigadores locales de los diferentes estados porque obviamente ahí tiene un mayor conocimiento también sobre las dinámicas locales y regionales. Y ahora, ¿cómo definirías, Florian, macrocriminalidad? ¿A qué nos estamos enfrentando cuando se habla de este concepto? Pues en los libros más o menos lo definimos por 4 elementos. Un primer elemento es que las redes de macrocriminalidad involucran 3 sectores. Es el sector político, el sector empresarial y el sector criminal. En segundo lugar, lo que caracteriza la macrocriminalidad es que hay una gobernanza criminal. Es decir, estos sectores logran un control político, social, territorial, que les permite prácticamente implementar sus políticas que sí tienen que ser prácticamente aceptados por la ciudadanía. O sea, crean nuevas reglas de convivencia, de funcionamiento, que muchas veces puede ser al margen de la ley, pero sí crea un orden. Yo creo también el tercer elemento es para lograr eso cometen una multiplicidad de crímenes graves como asesinatos, desapariciones forzadas, trata de personas, corrupción, etc. Y también ese fenómeno crea un gran número de víctimas. Y eso es lo que yo creo como caracteriza la macrocriminalidad frente a otros fenómenos de pronto de la corrupción individual. Es decir,
decir, es todo un entramado mucho más complejo que involucra muchos actores, que involucra gobernanza, que involucra graves crímenes y que involucra una multiplicidad de víctimas. Y mucho dinero, ¿no? También. Y obviamente, porque como involucra a los sectores criminales, políticos, empresariales, económicos, esto sí mueve grandes cantidades de dinero, pero también grandes cantidades, digamos, de poder. Claro. Que actúan en conjunto y beneficiándose unas a otras. Es decir, no es que Estado o el poder empresarial o el crimen actúen cada uno por sus intereses, sino en función de sus intereses en común. Es decir, apropiarse de territorios o imponer un proyecto minero, por ejemplo, o algún proyecto empresarial y utilizar el crimen para despejar a posibles resistencias civiles, podría ser un ejemplo. ¿Se repiten esos casos en la macrocriminalidad? Sí, aunque lo que intentamos con nuestros estudios es también hacer como visible como esas estructuras, estos fenómenos, y ahí trabajamos con un modelo de nodos, que yo ahí también invito a leer los libros, pues se encuentran en nuestra página web, se encuentran por internet, porque se intentó hacer visible esas redes a través de nodos, aplicando un software que al final arroja, digamos, estas gráficas. Y yo creo que es interesante porque muchas veces también, a pesar de que los fenómenos implican estos tres sectores, el sector criminal, el sector empresarial, el sector político, también el sector de la justicia, las relaciones a veces pueden variar dependiendo también cómo son los contextos como nacionales. Florian, ¿dirías que estos conceptos, digamos, este marco de análisis puede ayudar a entender el tipo de violencia, digamos, particular que vive México? Digo particular porque si bien hay otros fenómenos quizás comparables como Colombia, pero supera por muchísimo las cifras de desapariciones, de asesinatos que hemos tenido en los últimos años en México. ¿Este acercamiento analítico, teórico, ayudaría a entender esta violencia que tenemos en México? Pues es lo que esperamos, por eso también intentamos hacer los estudios, de entender que la violencia tiene, digamos, causas estructurales, que no son casos aislados, que por eso justamente es importante pensar en políticas públicas, por eso es importante involucrar los diferentes sectores como sociedad civil, academia, instituciones públicas, cooperación internacional, para pensar cómo superar estos retos, porque de lo contrario yo creo que de pronto ya se habrían podido resolver los problemas, claro, pero se siguen existiendo, y yo creo ahí se conecta el fenómeno con la desaparición forzada. Por eso la desaparición forzada en el país no ha desaparecido, sino justamente se ha transformado desde los años 60 hasta el día, hasta hoy en día. Florian, un par de preguntas justamente sobre el tema de desaparecidos. Uno es, acá estamos conscientes y repetimos diariamente que la desaparición es la principal crisis social que tenemos en México, pero a veces parece que se ha normalizado la situación ante la magnitud de la crisis, y por otro lado las autoridades tienden a minimizarlo, ya sea jugando con las estadísticas para disminuir el número de casos, o situaciones de centros de exterminio que luego son minimizados y disimulados como campos de adiestramiento. Pero desde Alemania, desde el exterior, fuera de nuestro entorno en México, ¿cómo se ve la situación de México en desapariciones de personas? ¿Es una de las peores en el mundo? Yo creo yo diría primero una de las grandes paradojas, que México, por un lado, yo creo es un país, digamos, con una economía fuerte. Yo creo México junto con Brasil, yo creo son los dos grandes países pues poderosos en América Latina. Yo creo que es un país también ambicioso, un gobierno ambicioso en el sentido de convertirse en los próximos años en una de las 10 economías más grandes. Tiene un gran crecimiento económico, pero al mismo tiempo también tiene este nivel de violencia pues cotidiana. Y yo diría la segunda paradoja es de pronto es una violencia que por un lado parece a veces que no aparece mucho en los medios de comunicación, pero al mismo tiempo cuando uno ve en las redes sociales, en otros medios, cómo se ve en principio la violencia cotidiana, que esa es también la segunda paradoja. Y yo creo que siempre es difícil decir si la situación es la peor situación a nivel mundial,
Yo creo, independientemente ahora si uno dice, o sea, ¿cómo se compara con otros países? Yo creo sí se nota justamente, yo creo, en el marco de los eventos que hacemos con colectivos de familiares de desaparecidos, con víctimas, que sí ese es un tema que es una fuerte huella en la sociedad. Y de pronto también por eso es que a veces la ciudadanía de pronto ya no quiere verlo o hay una normalización, parece una normalización, pero algo que no debería pasar. Entonces yo creo que sí sigue siendo un reto muy grande, justamente ahora también por todas las formas de transformación que de pronto ha tenido el fenómeno de la desaparición forzada. La otra pregunta es, ahorita se inaugura mañana Huellas de la Memoria acá, es un proyecto, comentábamos, desde el 2013 que arrancó, pero me llama la atención que se inaugura acá en Jalisco en el contexto este año del Rancho Izaguirre. Y lo digo porque me recuerda mucho, digamos, las imágenes de zapato a lo que se descubrió en el Rancho Izaguirre aquí en Teuchitlán, muchos zapatos justamente de víctimas o de desaparición o de reclutamiento forzado. Preguntarte, digamos, tu reflexión, ¿esas imágenes del Rancho Izaguirre llegaron también a Europa? ¿Cómo ves tú, digamos, esa otra línea más o otro momento más del Huellas de la Memoria? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo, sí es interesante. Yo diría, en primer lugar, digamos, la exposición no solamente surgió ahora por los hechos que tú mencionaste, porque de hecho ya durante los últimos años Alfredo y su colectivo ya había recibido muchas solicitudes de familiares de también documentar prácticamente en las suelas de los zapatos un poco los mensajes de los familiares. O sea, se habían, pues tristemente, recibido nuevos zapatos para hacer las grabaciones en las suelas. Yo creo de cierta forma uno puede decir de pronto es un poco una coincidencia macabra que justamente también surgieron las imágenes de los zapatos de las víctimas del rancho. De pronto con la diferencia que los zapatos que se exponen en la exposición son los zapatos de los familiares, no son los zapatos de las víctimas, sino son zapatos de los familiares que justamente muestran cómo caminan. Pero por supuesto yo creo la exposición también busca de pronto crear espacios de discusión sobre lo que está pasando en la actualidad. Entonces por eso también reiteramos la invitación aquí a las personas de acercarse a la exposición, de venir y reflexionar sobre esa problemática. Repetimos, se inaugura mañana Huellas de la Memoria en la fábrica, espacios para la creación artística que está en Encarnación Rosa 633, con el retiro mañana a las 5 de la tarde. Durará 3 semanas esta exposición. Florian Huber, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí, Cosa Pública 2.0, el representante de la Fundación Heinrich Böll, y muy interesantes los temas que abordamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y si nos permites, pues aunque no sea presencialmente, seguimos en contacto vía telefónica o por otros medios más adelante. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos con más información.